Bueno, buenas. Bueno, he continuado con nuestro club de lectura. Estamos con el libro de Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Ya vamos a iniciar el capítulo 8. Ya vemos que ya falleció Lucrecia Borgia y aquí relativamente joven. Aquí dice: del último parto no pudo salir con vida y murió en 1519, aunque dice que con 48 años de edad. Aparentemente debe ser 39 años porque nació aparentemente en 1480. O sea, 1480, 1519 son 39 años de edad. Entonces, aquí hay un detalle nada más. Bueno, vamos a ver el capítulo 8. Dice: los venenos de los Borgia. Vamos a ver de qué trata. Dice: la fascinación de los venenos y sus antídotos data cuando menos del siglo II antes de nuestra era, pero en el Renacimiento alcanzó una especie de auge o época dorada, porque el Renacimiento fue, no lo olvidemos, el siglo de oro de la alquimia, que empezó a convertirse en química gracias a las aportaciones de científicos como Paracelso. La fascinación de los venenos y sus antídotos había prendido en Mitrídates VI Eupator, 132 a 63 a.C., rey de Ponto, del que se dice que hablaba más de 20 lenguas y que dedicó parte de su tiempo a anotar en diversos cuadernos cuando pudo aprender acerca de toda clase de tosigos vegetales y animales. Cuando Pompeyo entró en Ponto como vencedor, tomó los cuadernos de Matridates como botín de guerra y los dio a traducir al latín a su liberto Ceneo. Pero no fue el primero. También del siglo II antes de nuestra era data un famoso tratado de venenos animales y vegetales, así como sus antídotos, contenido en 2 poemas de Nicandro, hacia el año 200, de Iraca y Alexparmaca. Precisamente, el apogeo de la ciencia de los venenos correspondió al Renacimiento italiano, cuyos estudiosos recuperaron, analizaron y mejoraron las viejas formas de Mitridates y Andromaco, médico de Nerón, que parece que tuvo gran experiencia en aquello de envenenar y desenvenenar. Uno de los contravenenos más famosos y que fue identificado por Ambrosio Paré en el siglo XVI fue la triaca o teriaca, compuesto a partir de una fórmula de Mitridates que al llegar al siglo XV se había complicado de tal manera que constaba de más de 57 sustancias, entre ellas la carne de víbora. Su preparación era tan compleja y peligrosa que en la ciudad de Pisa y Florencia la elaboraban públicamente varios médicos y farmacéuticos en presencia de las autoridades. Su venta requería la autorización del cónsul. A pesar de la explosión intelectual y cultural del Renacimiento, ya dijimos anteriormente que la superstición seguía vigente. El mejor ejemplo es la venta del famoso tratado contra las brujas y el recuento de demonios realizados por personajes destacados de la época que mencionamos en el capítulo 2. Precisamente el siglo XVI tipificó la brujería como delito. En cuanto a la medicina, la terapéutica a seguir en el caso de brujería revistió un carácter mágico y religioso,
que recomendaba agua y sal, vino, oro, incienso y mirra, junto con recetas de plantas psicotrópicas como el eléboro blanco, la ginesta, la ruda y la valeriana, consagrada a la diosa germánica Herta, muy eficaz para protegerse frente a los seres demoníacos y para evitar la putrefacción causada por las brujas. La mayoría de los textos médicos de la época no ponen en duda la existencia del demonio, sino la forma en que influía en la mente humana, ya que todos sabían que el diablo no puede alterar el cuerpo, sino el alma. Los tratamientos médicos de la época reflejan a las claras el pensar popular y el pensamiento médico y filosófico. Aparte de las consabidas sangrías, los medicamentos se componían de productos naturales y remedios mágicos como polvo de momia, raspadura de calavera, gemas y otros objetos similares. Junto a ellos se aplicaron remedios químicos, extractos o tinturas que seguían las pautas de la alquimia. Fue una etapa de ciencia que podríamos llamar mixta, en parte científica y en parte mágica. Es importante tener en cuenta a la hora de evaluar lo que hay de cierto o de incierto en la historia de los venenos de los Borgia. La función del veneno en la historia. Antes de la Edad Media, los escritores pasaban de puntillas por las cuestiones relativas a envenenamientos. Conocemos el castigo que el Consejo de los 500 impuso a Sócrates, beber la cicuta, y sabemos que la bebió sin inmutarse, como la bebió años después el general Foción. La cicuta se tomaba mezclada con opio o adormidera, de forma que el proceso de la muerte llegaba sin sentir dolor alguno y era el castigo que el Areópago imponía a los criminales o infractores de la ley de Atenas. Parece que fueron los romanos los que inventaron el arte de envenenar ocultando el tóxico en sortijas que volcaban con disimulo en su contenido en la copa del destinatario. La comercialización de sustancias venenosas fue importante en Roma, donde se utilizó para deshacerse de los enemigos, y parece que la planta predilecta, al menos en tiempos de Trajano, fue el acónito. En la Edad Media se hicieron famosos los estudios del médico judío Maimónides sobre los venenos y sus antídotos, plasmados a través de numerosos consejos para evitar el envenenamiento. Hay que tener en cuenta que muchos de los que se decían dedicados a la alquimia, en realidad se dedicaban a preparar drogas tóxicas. Entre los siglos XII y XV abundan las historias de reyes y nobles víctimas de veneno, cuyos casos han sido analizados posteriormente por científicos modernos, evidenciándose causas de muerte muy diferentes del envenenamiento. El veneno era un responsable cómodo y fácil de la muerte, cuyas causas era imposible reconocer, dada la falta de conocimiento de la época. No solamente el veneno, sino también el demonio era otro de los fáciles causantes a los que imputar una muerte, una enfermedad o un caso de locura. Durante el Renacimiento, el historiador Duruy menciona la situación especial que vivió Italia, donde la mentira, la perfidia y la traición se hallaban a la orden del día, y donde se resolvían con el veneno y la daga cuestiones que en otros países se solucionaban con la espada en la mano. Los nombres de los Sforza, los Medicis y los Borgia
están asociados irremediablemente al veneno. Era un tiempo en que el comercio de los tóxicos había aumentado grandemente, tanto en lo que respecta al número de ponzoñas conocidas como en cuanto a la capacidad de sofisticación para prepararlas. Se habla de venenos que mataban instantáneamente y otros que hacían caer el cabello y la piel, haciendo a las víctimas agonizar lenta y dolorosamente, a veces durante años. Estos síntomas, por cierto, son exactamente iguales a los de la sífilis, que todavía no se había descrito. La literatura y las crónicas hablan de rasguños letales causados por las famosas sortijas de muerte, herederas de las romanas, dagas y cuchillos con una cara de la hoja envenenada, dispuestos para cortar frutas y carnes que ofrecer amablemente al enemigo, pudiendo demostrar total inocencia al comer tranquilamente el resto del bocado, que estuvo en contacto con la carne de la hoja sin envenenar. Tampoco ese sistema fue invento de los italianos, pues se dice que ya la princesa persa Parysatis, madre de Artajerjes y Ciro el joven, lo utilizó para deshacerse de su nuera Estatira. La cantárida, un arma letal. Tanto los detractores como los defensores de la familia Borgia no son 1, ni 2, ni 100, ni 200, sino que realmente forman legiones enfrentadas, cada una de las cuales esgrime multitud de argumentos. Algunos se basan en documentos de la época, muchos de los cuales tienen ese regusto de la ciencia mixta renacentista que mezcla un conocimiento incipiente de la química moderna con la invasión demoníaca. Otros lanzan acusaciones que resultan incluso ingenuas y divertidas. No es de extrañar que el mismo Papa Borgia llegase a reír cuando escuchase algunas de las cosas que se decían o escribían en Roma sobre su familia. Uno de los autores de la época, Francisco Guicciardini, cuenta los métodos de envenenamiento que utilizaban los Borgia e incluso cita el tóxico con el que Alejandro VI hizo envenenar al príncipe de Gem, la cantárida o en italiano cantarella. Pero parece que la primera noticia que circuló sobre el veneno de los Borgia data de 1503, fecha de la muerte del cardenal Juan Bautista Orsini, quien según Burckhardt murió envenenado, aunque otros aseguran que murió en la prisión de San Angelo, como dijimos anteriormente, donde ingresó anciano, enfermo y casi ciego, precisamente a causa de la vida licenciosa que llevaba, similar a la de casi todos los eclesiásticos de la época. Ambas fuentes, Burckhardt y Guicciardini, fueron tomadas como válidas sin contrastar ni verificar por autores como Schiller, Piroli, que utilizaron ese argumento en su historia novelada del siglo XVIII. En cuanto al príncipe de Gem, ya dijimos que murió en manos de Carlos VIII y también que más que probablemente por sus excesos, pero eso no impidió que se imputara su muerte al Papa Borgia y naturalmente por envenenamiento. Como de Gem falleció cuando ya llevaba un mes
en poder del rey de Francia, se dijo que el Papa se lo entregó previamente envenenado, es decir, habiéndole hecho tomar un veneno que causara efecto al cabo de 30 días. Por otra parte, también dijimos que hubiera sido absurdo deshacerse de tan excelente fuente de ingresos, ya que el hermano del príncipe pagaba al Papa una pensión elevada a cambio de que le impidiera regresar a Turquía. El pintor Mantegna, que trató con asiduidad al príncipe turco, describió sus excesos en la mesa, manifestando que estaba casi siempre bebido. Bien pudo morir de cirrosis o de sífilis. Aquí tenemos un retrato. Este retrato es de, dice, el cardenal Alidossi. El cardenal Francisco Alidossi, obispo de Madrid, fue amigo inseparable del cardenal Juliano de la Rovere, futuro Papa Julio II. Según cuentan, él fue quien le libró de la muerte al impedirle beber un refresco emponzoñosado que le ofreció el Papa Borgia. Continuamos. Dice, también se cuenta que Juliano de la Rovere estuvo a punto de beber un refresco emponzoñosado que le ofreció Alejandro VI, de lo que le libró su buen amigo el cardenal Alidossi, impidiendo que lo bebiera. Pero es evidente que el Papa Borgia tuvo numerosas ocasiones de acabar con su gran enemigo, que fue Papa unos años más tarde. Sus mayores posibilidades de venganza las tuvo cuando César Borgia se convirtió en noble francés y padre e hijo disfrutaron de dobles poderes. El cardenal de la Rovere fue traidor en tiempos de Carlos VIII y de Ferrante de Nápoles, y bien pudo el Papa Borgia tomar venganza cuando estos dos valedores desaparecieron de la escena. Sin embargo, llegaron a hacer las paces. Otras acusaciones hablan del propio sobrino de Alejandro VI, el cardenal Juan Borgia, que murió de malaria en agosto de 1503. Se dijo que el Papa lo había envenenado. Lo mismo sucedió con el cardenal veneciano Michel, que murió tras vomitar y quejarse de dolor de estómago. Este cardenal era sobrino de Pablo II, y se dijo que el Papa Borgia le había mandado envenenar para arrebatarle sus propiedades y conseguir con ello dinero y tropas para la guerra de Romaña. Efectivamente, las propiedades de los prelados que fallecían revertían al papado, pero precisamente en aquellos días Alejandro VI estaba intentando atraer a Venecia a una alianza y no parece que fuera oportuno envenenar a un representante veneciano de tal alcurnia. Bueno, aquí tenemos un tratado de lo que dice que era la cantárida. Dice, la cantárida, el veneno que según ciertos historiadores y cronistas utilizaron los Borgia como arma fundamental para deshacerse de sus enemigos, es un insecto que se utiliza desecado y triturado en el comercio, especialmente para la producción de tinturas, ungüentos y emplastos. El contacto con la cantárida produce ulceración, hasta el punto de que los boticarios debían cubrirse el rostro con una gasa antes de pulverizar los insectos para evitar que el polvo que se producía entrase en los conductos respiratorios. La cantárida se utilizó durante siglos como remedio
contra la impotencia sexual, ya que su ingestión llega a generar una reacción del priapismo que se confundía con el deseo sexual exacerbado. En Francia estuvo de moda en tiempos de Richelieu como afrodisíaco. Por ese motivo se produjeron numerosos envenenamientos, ya que algunas mujeres mezclaban polvos de cantárida en la comida de sus maridos o amantes para aumentar su capacidad de erección. También se ha utilizado como abortivo. En pequeñas dosis produce irritación en las vías urinarias, pero en dosis mayores produce inflamación y a veces la muerte, con vómitos, diarreas, descamación de la boca y fuertes dolores estomacales, seguidos de vértigos, delirios e incluso tetanización muscular. Esta es la cantárida. Bueno, las plagas renacentistas. La muerte del Papa Borgia fue, como dijimos, causada por malaria, intoxicación y complicaciones cardíacas debido a su avanzada edad, pero dio pábulo a numerosas conjeturas y no faltó quien aseveró que un gran envenenador como él tenía que morir víctima del veneno. Pero también dijimos que era una época en la que cualquier cosa se podría confundir con el veneno. Las condiciones salutíferas de las ciudades eran proclives a toda clase de intoxicaciones por falta de higiene y de conocimientos. Las enfermedades del verano, como el tifus, el paludismo o el cólera, junto con la sífilis y la peste, diezmaban poblaciones y causaban muertes y síntomas similares a los de la ingestión de veneno. La peste y la sífilis en el Renacimiento. La peste negra asoló Europa en el siglo XV, pero nunca se marchó del todo, pues el mal quedó como agazapado en espera de condiciones idóneas para resurgir. A partir del Renacimiento se registró su curso en los archivos de los ayuntamientos y parroquias y se empezaron a imprimir opúsculos para prevenir a los ciudadanos. Los médicos empezaron a apreciar diferentes fiebres llamadas pestilentes y junto a ellas se empezó a diferenciar la sífilis, que realizó enormes avances en la época. Los científicos de la época achacaron la propagación de estas enfermedades a conjunciones astrales funestas que causaban la corrupción del aire y a su vez corrompía los humores del organismo humano. Los médicos renacentistas mantuvieron largas disputas sobre la naturaleza de estas enfermedades, lo que hizo que las autoridades dudaran a la hora de tomar medidas preventivas. Los criterios sobre el contagio fueron también ampliamente debatidos, aunque se llegó a poner en marcha la política de aislamiento para impedirlo. Aquí tenemos otro retrato, otro cuadro que dice la peste. En el Renacimiento, los científicos imputaron la causa de enfermedades contagiosas como la peste y la sífilis a una conjunción perversa de los astros, que producía una corrupción en el aire, el cual a su vez corrompía los humores del organismo humano.
lo que se pensaba en el Renacimiento. Dice, los primeros escritos médicos que mencionan la sífilis datan de 1496, cuando la describieron el alemán Grunspeck, el italiano Leoniceno y el español Torrella. La descripción que Nicosio Leoniceno hace o hizo de la sífilis habla de pústulas originadas por diversas formas de corrupción de los humores a causa de la alteración del aire que aparecen primero en las partes pudendas y después por todo el tegumento, junto con dolores fuertes y generalizados. Leoniceno participó en los numerosos debates que se llevaron a cabo para averiguar el origen de la entonces misteriosa enfermedad. Cuando obtuvo algunos conocimientos, se los hizo saber al humanista Juan Pico de la Mirandola en un libro que le dedicó, impreso en 1497. Leoniceno no aceptaba que se tratase de una nueva enfermedad, pero rechazaba que fuera una de las ya conocidas. Su obra no es en absoluto un tratado médico, sino una especie de ensayo erudito que puede dar idea de la confusión y desconcierto que producían por entonces la sífilis en los científicos. Gaspar Torrella, que era obispo de Cerdeña, se interesó por la sífilis a preguntas de César Borgia, quien parece que la padecía, puesto que llevaba con frecuencia un antifaz que le había enviado Isabel de Mantua para ocultar los estragos causados en su rostro, aunque hay autores que afirman que utilizaba la máscara para evitar atentados y envenenamientos. En 1498 también los alemanes publicaron una obra contra las malas póstulas y el régimen pestilente. Por entonces, los científicos discutían y debatían en las universidades, echaban mano de Galeno o de Avicena, incluso de la escolástica, pero no sabían cómo curar el mal. Fue a mediados del siglo XVI cuando se empezó a impartir un tratamiento tan eficaz como peligroso, una pomada a base de mercurio. Afortunadamente, pronto llegó de la recién descubierta América un nuevo tratamiento que no entrañaba peligro, a base de madera de guayaco, el palo santo, con el que se hacían infusiones y píldoras. Toda la clínica renacentista de la sífilis se refiere a corrupción de los humores, incluso los terribles dolores que sufrían los enfermos se achacaban al ritmo de los movimientos humorales, una doctrina médica heredada de Hipócrates y Galeno. Curiosamente, uno de los amigos intelectuales de Lucrecia Borgia, el cardenal Pedro Bembo, fue uno de los primeros mecenas humanistas en conocer el punto de vista científico de la sífilis, ya que el ilustre Jerónimo Fracastoro le remitió el primer texto manuscrito que trataba sobre el llamado Morbus Gallicus, o mal francés, elaborado durante 2 años de trabajo. El cardenal Bembo no solamente le animó a publicarlo, sino que elogió su obra en gran manera, lo que llevó a Fracastoro a mejorar la redacción del escrito y a publicarlo en Venecia en 1530.
En 3 libros en verso, en los que describe la fatal conjunción de planetas que dio origen a la terrible enfermedad, el lamentable aspecto al que la sífilis reduce a los jóvenes y los sufrimientos de Italia devastada por las guerras, así como el tratamiento prescrito a base de un cambio de régimen de vida y medicación a base de mercurio. En la época del Papa Borgia, por tanto, no se conocía prácticamente nada de la sífilis, que tanto se propagó a raíz de las campañas de la fornicación de Carlos VIII y de tantas otras guerras. Los síntomas de la sífilis no se identificaron hasta mediados del siglo XVI, cuando los médicos empezaron a realizar seguimientos de casos y comprobaron que, al cabo de meses, los dolores remitían, pero se agravaba la destrucción del organismo y además se caía el pelo. Muchos asociaron la sífilis a una especie de sarna, con el fin de encuadrarla en un orden de patología más o menos conocida y controlada. Se prescribieron tratamientos, pero pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de que el contagio se producía después del comercio carnal. Sin embargo, se entendía que la enfermedad no se producía sin que intermediara el aire alterado, conjunción astral, alteración del aire y corrupción de los humores, todo menos caer en la cuenta de que se trataba de una enfermedad venérea. Cuando se empezaron a aplicar medidas profilácticas como la castidad, ya se habían producido numerosas epidemias, y en esas epidemias los médicos, al ver de qué manera se propagaba y extendía la enfermedad, no tuvieron duda alguna de que la causa estaba en un castigo divino que actuaba a través de los astros. El mismo Lioniceno tuvo que declarar que ante el origen los médicos nada podían hacer. Y como el mal se asoció a la guerra contra o con los franceses, puesto que ya dijimos que se denominó morbus gallictus o mal francés, se dio por buena la idea de que la influencia maléfica de la conjunción de Júpiter con Saturno en la casa de Marte se había producido en primer lugar en Francia, de donde pasó a Italia a través de los Alpes, alcanzando asimismo a los pueblos alemanes que estaban influidos por Marte. Aquí tenemos otra imagen que dice: la sífilis, la irrupción contundente de la sífilis desconcertó a los médicos del nacimiento hasta que consiguieron aislar su sintomatología frente a la de la peste, el envenenamiento y otras enfermedades. Vamos a ver cuál era el pensamiento científico en el Renacimiento. Dice: hemos dicho ya que el Renacimiento, en lo que se refiere al pensamiento científico, se caracterizó por su proceso de independización de la teología, a la que estuvo sometida durante toda la Edad Media. Sin embargo, eso no supuso la ruptura con el pensamiento mágico medieval, porque la ciencia continuó sin desprenderse de ideas mágicas. La visión científica de la escolástica se había basado en Aristóteles, Galeno y Santo Tomás de Aquino, y ya que en el Renacimiento hubo científicos que plantearon los posibles errores de estos sabios y sobre todo postularon que los razonamientos lógicos, aunque siguieran las pautas más avispadas de la escolástica, no eran suficientes para descubrir las leyes de la naturaleza, si no era utilizando la observación. Pero el Renacimiento fue, al fin y al cabo,
una época de transición y por ello siguió arrastrando rémoras y limitaciones medievales. Uno de sus más claros científicos, Paracelso, se opuso a los axiomas de Galeno, pero eso no impidió que siguiera creyendo en supersticiones como la cábala o la magia negra. El mismo Lutero creyó firmemente en la brujería, a pesar de su progresivo reformista. La mayoría de los grandes intelectuales y científicos renacentistas, como Pico de la Mirandola, Marsilio Ficinio o Girolamo Cardano, mantuvieron las creencias mágicas medievales junto con su espíritu de progreso e independencia de la fe religiosa. La tercera plaga. Hemos hablado de dos grandes plagas del Renacimiento, que no solamente dieron lugar a innumerables muertes y situaciones miserables, sino que con frecuencia originaron confusión en cuanto a la causa y proceso de los males, la peste y la sífilis. En lo que respecta a la leyenda negra de la familia Borgia, no solamente hay que tener en cuenta la influencia de estas dos plagas en muertes que les han sido imputadas, sino la no menos grande influencia de la tercera plaga, no solamente del nacimiento, sino de la institución económica y política y social que es la Iglesia, la envidia. Bueno, aquí tenemos una imagen de la envidia. Dice, la envidia corruptora de la curia, junto con la peste y la sífilis, la envidia fue una de las más temibles plagas que azotó a la Italia renacentista y en especial a la Iglesia. Ya en el siglo IV, Eusebio de Cesarea, el primer historiador eclesiástico, denunció que la envidia no perdía de vista los bienes de la Iglesia. La envidia es uno de los pilares de la leyenda negra de los Borgia. Bueno, vamos a ver qué dice de la envidia. Dice, ya hemos mencionado anteriormente la denuncia de Eusebio de Cesarea, el primer historiador eclesiástico. La envidia, dice, no perdía de vista nuestros bienes. Dice, las flaquezas de los representantes de la Iglesia han sido bien conocidas por los artistas que han intervenido en la construcción y decoración de iglesias y catedrales. Así, la capilla de los Scrovegni en Padua, construida en pleno Trecento por Enrique Scrovengo, contiene un fresco pintado por Giotto titulado Injusticia, que representa claramente a un alto eclesiástico con báculo y espada. Giotto decoró el zócalo de la capilla con otras figuras pintadas en grisalí, personificando los vicios y las virtudes, los heroísmos y las bajezas humanas. Una de las figuras es la representación monstruosa de un ser humano de aspecto execrable, con la que el artista interpretó uno de los pecados que corroían los entresijos de la Iglesia, la envidia, corruptora de la curia. Las primeras habladurías sobre el Papa Borgia tuvieron lugar al poco tiempo de su elección, pues enseguida se habló de sus malas artes para conseguir la tiara. El cronista Esteban y Fesura
habla de la reata de mulas cargadas con plata que salieron del Palacio Borgia el día anterior a la elección papal. No sabemos si es cierto o tan solo una fabulación del cronista, pero lo que sí ha de ser cierto es que Alejandro VI obtuvo la tiara pontificia por medio de la simonía, igual que la han venido obteniendo todos los papas mediante negociaciones, acuerdos o convenios en los que se juega con asuntos económicos, sociales o políticos y en los que, como ya dijimos, huelga la intervención del Espíritu Santo. El mismo proceso que se dio para la elección de Alejandro VI se había dado años atrás para la de Pío II. El cardenal humanista Eneas Silvio Piccolomini, sucesor de Calixto III, cuyo cónclave transcurrió en paralelo con luchas encarnizadas entre bandos y facciones que apoyaban a uno u otro cardenal. En la elección de un papa, todo quedaba admitido con tal de lograr los votos suficientes para que accediera al trono de San Pedro, pero la condición sin que no era siempre que el candidato debía cumplir con los cardenales que lo apoyasen, es decir, mantener sus cargas y prebendas, otorgarles nuevos cargos y prebendas y no atacar a sus familiares y aliados. Los métodos de elección papal iban en el Renacimiento desde el dinero hasta el chantaje, pero unos pocos siglos atrás la elección se llevaba a cabo a garrotazos en las plazas de Roma, donde los partidarios de uno u otros dirimían sus diferencias con las armas en la mano. Pío II, el papa humanista, al que la historia conoce como escritor, dejó sus memorias y sus descripciones del cónclave, en las que habla de sobornos, negociaciones ocultas en las letrinas, promesas y amenazas. Este papa, escritor y guerrero, organizó una cruzada contra el turco a la que ningún país europeo se unió y consiguió el dinero para su guerra religiosa, creando nuevos puestos en la Cancillería papal, cuyos ocupantes debían pagarles a un precio elevado. El cohecho y la prevaricación eran habituales en el Vaticano, como vemos, antes del Papa Borgia, antes del Papa Borgia. A la muerte de Pío II, el entonces cardenal Borgia tuvo que desmontar los nuevos puestos de la Cancillería, que no creaban más que problemas y enfrentamientos. La acusación, pues, de conseguir dinero nombrando cardenales, que debió estar bastante bien fundamentada, no tenía un objeto nuevo en el papado, sino que era lo habitual, porque Pío II tampoco fue el primero ni el único. Otra de las grandes acusaciones que han caído sobre los dos papas Borgia, tanto el tío como el sobrino, ha sido el de favorecer a sus familiares por todos los medios, pero ya hemos hablado sobradamente de lo extendido que estuvo el neopotismo, no solamente entre los papas, sino entre los altos prelados, es decir, entre los que tenían algo que conceder y familiares a quienes concedérselo. Lucrecia Sforza acusó también al Papa Borgia de haber convertido Roma en la base militar de los milaneses. Roma fue la base militar de la potencia de turno y no fue desde que hubo bienes por los que luchar,
es decir, desde el siglo VIII, junto a esta, se halla la acusación de que los extraordinarios esfuerzos que hizo Alejandro VI por fortalecer los estados pontificios fueron motivados por la expoliación y la rapiña para bendecir a su familia. Normalmente, el Papa Borgia favorecía a sus hijos en todo lo que pudo, y trató de asegurar su porvenir dándoles plazas seguras. Los papas que no tuvieron hijos como Gregorio VII o Inocencio III expoliaron al mundo para su provecho personal. Julio II mantuvo guerras incesantes durante todo su papado para defender y ampliar los territorios papales, y la historia no solamente no se lo reprocha, sino que le trata de papa fuerte y poderoso, olvidando que antes de serlo traicionó a su país, abriendo la puerta al rey francés Carlos VIII, y olvidando sobre todo que el Papa Terribilísimo, como llamaron a Julio II, vivió y luchó como un soldado con el arma en la mano, participando por tanto en matanzas y asaltos guerreros. Olvidó como soldado el mandamiento de no matarás, pero no todos los historiadores han visto con beneplácito la vida guerrera de Julio II. Erasmo de Rotterdam le menciona como un papa excluido del cielo, y Maquiavelo recuerda que César Borgia cayó con él en un gran error. César Borgia se anticipó a aniquilar a los que le iban a traicionar porque ellos confiaron ingenuamente en él, y no se debe confiar en un señor poderoso después de haberle ofendido. Así los atrajo a la trampa de Sinigaglia, haciéndoles creer que la ofensa está olvidada, pero el propio César Borgia cometió años después el mismo error al confiar en el rival y enemigo de su padre, Juliano de la Rovere, ofendido y humillado ante el triunfo de Alejandro VI, que le llegó incluso a arrebatar la amistad y la alianza de Francia. César Borgia creyó ingenuamente que Juliano de la Rovere había olvidado las viejas rencillas, y así se dejó atraer a la trampa de darle los votos españoles para que resultara elegido papa. Las alianzas militares y políticas de los papas, sus luchas encarnizadas por defender sus haberes o por ampliarlos, ya dijimos que duraron hasta el siglo XIX, cuando Víctor Manuel de Saboya consiguió unificar Italia y designar a Roma como capital después de una larga guerra contra el Papa Rey Pío IX. No se trata en absoluto de defender al Papa Borgia, negando las bajezas que cometió, sino de dejar claro que su comportamiento fue similar al de casi todos los demás papas de la historia. En su obra, Los derechos de los hombres y las usurpaciones de los papas, Voltaire plantea la pregunta de si un sacerdote de Cristo debe ser soberano. Según la doctrina de Gregorio VII, el Papa es soberano porque su autoridad viene heredada en línea recta de San Pedro, a quien Cristo dio no solamente las llaves del cielo, sino el poder de atar y desatar en la tierra. Pero los poderes místicos de la Iglesia se han arropado siempre de poderes temporales, y si el papado consiguió durante siglos mantener un vasto territorio del que el Papa fue rey y señor feudal,
no fue precisamente por donación mística, sino mediante guerras, tratados económicos, alianzas políticas, ocupaciones militares, usurpaciones, intercambios y todos los métodos que utiliza cualquier soberano para extender sus pertenencias, incluidos el engaño. La donación de Constantino es el mejor ejemplo. Por tanto, las maldades que se atribuyen al Papa Borgia no se le atribuyen como gobernante, sino como Papa, es decir, como vicario de Cristo en la tierra. Como vicario de Cristo en la tierra, todos sabemos que el Papa no poseería una corona triple ni un país en propiedad. Cristo no tuvo ni almohada en la que apoyar la cabeza, al menos eso es lo que dice el Evangelio, y nunca ordenó la prosperidad que sus llamados seguidores alcanzaron 4 siglos después de su muerte. El historiador Jacques Rochillon habla de la tiara mancillada, señalando el pecado de simonía con el que la obtuvo el Papa Borgia. Desde un punto de vista analítico, la tiara está mancillada por el mero hecho de existir, sea tiara o sea corona. Su sola presencia y existencia es una mancha para quien se dice representar a aquel que no tuvo dónde apoyar la cabeza. Téngase en cuenta que la Iglesia se dice una institución fundada por Cristo y seguidores de la doctrina del Evangelio, y sin embargo, aquellos que han seguido fielmente los pasos de Cristo y la citada doctrina, como Francisco de Asís o Teresa de Calcuta, han sido escasos, han encontrado numerosas trabas en las mismas instituciones e incluso han sido acusados de herejes o de rebeldes por los propios eclesiásticos. La tiara, la corona, el trono, los palacios, los beneficios y las prebendas, empezando por el propio Estado Vaticano, herencia de los estados pontificios, no admiten manchas porque ya lo son. Como papa, Alejandro VI fue uno de los papas de su tiempo. Como gobernante de un país vasto y rico, el Papa Borgia fue uno más de los gobernantes de su tiempo. Era habitual utilizar el reino o el feudo como patrimonio personal y disponer de él como si de una propiedad se tratara. Voltaire dedicó varias páginas a analizar el derecho de los sacerdotes de Cristo a ser soberanos para llegar a la misma conclusión. Resulta una monstruosidad el que un sacerdote conceda un imperio y también que tenga soberanía sobre ese imperio. Y para tranquilizar al lector cristiano, le remite al Evangelio. Las habladurías prolongadas sobre el Papa Borgia, pues, son fruto indudable de la envidia que habitualmente corroyó la curia desde los tiempos en que el mismo Eusebio de Cesarea la denunció, allá por el siglo IV, precisamente el punto de partida de los bienes materiales de la Iglesia. No hubo envidia cuando no hubo nada que envidiar, y eso surgió naturalmente al olor de las riadas de oro que empezaron a desembocar en las arcas de Dios, merced de las transacciones político-económicas y político-religiosas. ¿Por qué habría de despertar envidias el Papa Borgia? Simplemente por ser español, o mejor dicho, por no ser romano, ni siquiera italiano. La mayoría de los papas de la época, incluso de épocas anteriores y posteriores, tuvieron
bastardos, queridas, llevaron una vida licenciosa, organizaron matanzas de opositores a los dogmas de la Iglesia, aplastaron rebeliones filosóficas, aniquilaron el progreso, bendijeron genocidios y acumularon bienes materiales para ellos y para los suyos. Sin embargo, no hay leyenda negra, no se han escrito novelones sangrientos sobre las matanzas de judíos, de cátaros, de brujos, de protestantes. Y si los hay, ninguno supera en tirada a cualquiera de las obras que difaman al Papa Borgia y a su familia. Seguramente porque el Papa Borgia supo triunfar en la política y supo encumbrar a los suyos sin siquiera haber nacido en Italia. Algo imperdonable para los italianos de la época, un extranjero en el poder más elevado del mundo, el Papa. Muy bien, bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos aquí en el Club de Nuestra Lectura. Aquí terminamos. Nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego.